Y hoy vamos a hablar de lo que son las buenas prácticas empresariales. ¿Qué documentación laboral necesitamos tener en una empresa? La planilla unificada de trabajo es una planilla que hoy en día se lleva en formato electrónico. El libro de registro laboral, las empresas lo tienen, pero lo tienen vacío. Eso es muy común. ¿Y qué se anota en el libro negro? Bueno, por ejemplo, hay que anotar en el caso de que haya algún accidente de trabajo, las horas extras, los cambios de horario. ¿Y el DOMEL? El domicilio electrónico del Ministerio de Trabajo. DOMEL significa domicilio electrónico. Desde el 2023 es obligatorio que todas las empresas tengan domicilio electrónico registrado en el Ministerio. Estamos hablando acá de los protocolos de acoso laboral, sexual y protocolo de prohibición de consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Y esos reglamentos son a medida, o sea, para cada una de las empresas tiene su reglamento interno con sus propias normas internas. Todos los que manejan dinero haya una política de caja que establezca expresamente cómo se debe hacer el trabajo. Hola, soy María Laura Escudero y te doy la bienvenida a la tercera temporada de Legalizate Podcast, un espacio para hablar de derecho de forma clara, práctica y cercana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legalizate. Hoy estamos con la doctora Lucía Berriel. Muchas gracias, Lucía, por estar acá. Ella es experta en relaciones laborales, en derecho laboral, y hoy vamos a estar hablando de lo que son las buenas prácticas laborales. Gracias, María. Bueno, esperemos que les sea a todos de utilidad. La idea es que sea algo rápido, dinámico y bueno. Sí, seguro que les va a ser de utilidad porque es súper importante tanto para un emprendedor que recién arranca como para una empresa que ya está instalada hace años, tener toda la documentación laboral al día. Pasa mucho que no tienen la documentación laboral y no es porque de repente no tengan todo regularizado, simplemente por desconocimiento no lo tienen documentado. Entonces, este episodio me parece que les va a reservir y va a ser de gran utilidad. Y hoy vamos a hablar de lo que son las buenas prácticas empresariales y ¿qué significan las buenas prácticas empresariales? Bueno, es todas las acciones y políticas que permiten que una empresa funcione de manera ordenada y segura dentro de un marco legal. No se trata solamente de cumplir con la ley y de tener todo en regla, sino también de crear un ambiente de trabajo seguro, de fomentar esta política de compliance laboral, de cumplimiento. No se trata solo de evitar sanciones o estar al día con cuando te cae alguna inspección o de evitar alguna contingencia laboral, algún problema judicial, sino de crear esta cultura de cumplimiento, de transparencia y de seguridad en el trabajo. Entonces, de lleno, vamos al tema. ¿Qué documentación laboral necesitamos tener en una empresa? Así sea una empresa chica, de pocos trabajadores, como una empresa grande. Bien. Antes vamos a puntualizar algo importante, que es que vamos a hablar de la documentación laboral en forma general para todo tipo de empresas, ¿sí? Sin ninguna especificidad de grupo, subgrupo, sector de actividad. Es para todo tipo de empresas. Podríamos empezar, María, quizás hablando de la planilla unificada de trabajo. Bien. ¿Sí? ¿Qué es la planilla unificada de trabajo? La planilla unificada de trabajo es una planilla que hoy en día se lleva en formato electrónico, se registra en el BPS, en el Banco de Previsión Social, y la fiscaliza el Ministerio de Trabajo. Y es una planilla donde constan todos los datos de la empresa y de los trabajadores. Por ejemplo, el nombre completo del trabajador, la categoría, la remuneración, la jornada laboral, ¿sí? ¿Y eso lo tenemos que tener actualizado? ¿Lo tenemos que ir actualizando en todo momento? ¿Cómo es eso? Exactamente, se debe actualizar cualquier online, cambio. Digamos, cualquier cambio que haya, yo que sé, de que un trabajador cambie de categoría o cambie la remuneración, se debe ir actualizando porque en forma si la online. tenés, pero no la tenés actualizada, también es una falta, digamos. Exactamente. Perfecto. Exactamente. ¿Y después? Bien. ¿Qué otra documentación tenemos que tener? Después podemos hablar del libro de registro laboral, ¿sí? Que usualmente se entiende que es
como un documento que ya quedó en desuso. Es el libro negro, digamos. Lo que se conoce comúnmente como el libro negro, es el libro de tapa dura, ¿sí? Negro, que en realidad es obligatorio que las empresas lo tengan, ¿sí? Empresas con trabajadores, que lo tengan y que lo lleven al día, porque de nada sirve, porque nos pasa en la práctica laboral que empresas lo tienen, pero lo tienen vacío. Eso es muy común. ¿Y dónde lo compro? ¿Tengo que hacer algo en especial? Sí, en realidad se compra en cualquier comercio, ¿sí? En cualquier librería, se compra ese libro y después se debe registrar en la inspección de trabajo y se deben agregar determinadas datos, información y documentación laboral en ese libro de registro. En la primera hoja se agregan los datos de la empresa y el libro está foliado. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué se anota en el libro negro? Bueno, por ejemplo, hay que anotar en el caso de que haya algún accidente de trabajo, las horas extras, los cambios de horario. En el caso de que haya convenio de licencia, que sea de fraccionamiento, por ejemplo, se debe establecer la fecha, listados de licencia. Y en el libro negro sí se anota a mano, ¿cómo es? No es como la planilla que es digital, es a mano, digamos. Exactamente, o sea, se debe anotar a mano, pero pasa que en empresas grandes con muchos trabajadores lo que se puede hacer es hacer los listados, por ejemplo, los listados de licencia se hacen en la computadora, se imprimen, o sea, se hacen en formato electrónico, se imprimen y esa impresión se guarda, se pega en el libro. ¿Ah? Porque el libro es foliado. Recordemos que el libro es foliado, entonces se pega y no hay problema, pero sí que debe de quedar agregado en el libro. Cuando se termina el libro hay que comprar otro, digamos. Exactamente. Bien. Recibos de sueldo también es algo que tenemos que tener. Sí, es obligatorio. Sí, tanto en papel como en formato digital. Puede ser tanto en formato papel como en formato digital, pero es obligatorio que se haga entrega de un recibo de sueldo. ¿Y el DOMEL? El domicilio electrónico del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que es, DOMEL significa domicilio electrónico. Claro. El que nos interesa hoy, porque estamos hablando de la documentación laboral, es el domicilio electrónico que las empresas deben de tener en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que deben de registrarse porque ahí les notifican si, por ejemplo, de una audiencia en el Ministerio de Trabajo por un reclamo laboral, que les tengan que notificar una audiencia, por ejemplo. O sea, que es importante tenerlo. Desde el 2023 es obligatorio que todas las empresas tengan domicilio electrónico registrado en el Ministerio. Bien. Después, a ver... Si tenemos la licencia fraccionada, tenemos que tener un convenio de fraccionamiento. ¿Con qué características? Exactamente. Hay que redactarlo, digamos. Exactamente. Lo importante tener en claro acá es que si la empresa quiere fraccionar la licencia, debe ser de común acuerdo con el trabajador, ¿sí? Porque se debe firmar un convenio colectivo, ¿tá? Entre la empresa y los trabajadores. Se puede fraccionar la licencia en periodos no menores de 10 días. ¿Y dónde lo documento? Y eso lo haces en un convenio que no debe tener ninguna formalidad, Sí, no, simplemente lo escribo, lo hago firmar y después lo tengo que agregar al libro. Exactamente, eso es uno de los documentos que hay que... no se puede agregar, sí, el documento en sí o poner la fecha en que se realizó el convenio de fraccionamiento. Bien. También los listados de licencia, habíamos dicho, sí, que se agregaban ahí. Y en temas de seguridad y salud, ¿qué tengo que tener vigente al día? Este tema, además, hoy en día tiene mucha importancia, ¿sí? Por la importancia también que tiene para la empresa y la responsabilidad que conlleva no tener la documentación laboral de seguridad y salud al día y vigente. Acá, de la documentación más importante que se debe tener, por ejemplo, es un plan de seguridad y salud o un servicio de prevención y salud. Esto va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, si se requiere uno u otro. Es realizado por un técnico prevencionista. Si tengo un trabajador, ¿necesito o hay un mínimo? Bueno, acá lo que establece la normativa es que la obligatoriedad empieza desde los 5 trabajadores. De 5 a 50 se requiere un plan. Y más allá de los 50 trabajadores es necesario un servicio de seguridad y salud, que además de un técnico prevencionista debe contar también con un médico ocupacional.
Eso se debe tener y es obligatorio que las empresas hoy tengan este documento. ¿Carnet de salud es obligatorio? Es obligatorio para todos los sectores de actividad, para todos los trabajadores, y es responsabilidad de la empresa que controlar que estén vigentes y al día. ¿Y los protocolos son obligatorios? También, hoy en día son sí obligatorios. Los protocolos, estamos hablando acá de los protocolos de acoso laboral, sexual y protocolo de prohibición de consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Estos protocolos hoy son obligatorios y es necesario que las empresas lo tengan establecidos. Bien, exacto. ¿Y qué pasa cuando yo en mi empresa tercerizo determinadas cosas, como por ejemplo la seguridad o la limpieza? Contrato a otra empresa para que se ocupe de eso. ¿Qué documentación tengo que controlar de esa empresa? Porque ya el trabajador no va a estar bajo mi órbita, sino que va a estar bajo la órbita de la empresa tercerizada. No todas las empresas saben la importancia del control que la empresa principal, digamos, debe hacerle a la empresa tercerizada, el control de los trabajadores que están trabajando de esa empresa tercerizada en la empresa principal. ¿Pero qué documentación tendrá que controlar? Por ejemplo, y deben de controlar la planilla unificada de trabajo, que se les esté dando recibo de sueldo, que estén aportando a la seguridad social, los aportes a la seguridad social. Todo ese control se debe hacer a los efectos de la responsabilidad, ¿sí? Porque la empresa principal es responsable en el caso de que no se paguen los salarios, de que no se paguen los aportes. Entonces, varía la responsabilidad si la empresa ejerce el control o no. Claro, es más bien un tema técnico, pero si la empresa ejerció efectivamente el control, la responsabilidad es subsidiaria, y si no ejerce el control, la responsabilidad pasa a ser solidaria, que bueno, que es un tema un poco más legal. ¿Sabes una cosa que nos olvidamos de mencionar en el tema de seguridad y salud que es importante? La póliza del Banco Seguros del Estado, tenerla vigente y al día. Todas las empresas. Exacto. Es algo que tenemos, ahora que estábamos viendo lo de las empresas tercerizadas, es importante también tener eso al día. Que cubre en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa que también nos consultan o que también vemos es cuando tengo en la empresa a trabajadores extranjeros trabajando. Entonces, a veces piensan que no tienen que estar registrados en BPS, y eso es un error que es bastante común. Entonces, cuando tengo cuando tengo empleados extranjeros trabajando, ¿qué documentación tengo que tener? Sí, eso es importante también. En nuestro país se debe de regularizar al trabajador extranjero a través de un documento que da migraciones. ¿Sí? Ese documento puede variar, depende de si el trabajador va a residir en Uruguay más de 180 días o va a trabajar en Uruguay menos de 180 días y no quiere residir, simplemente va a trabajar por un tiempo puntual y después. ¿Y qué te piden? En el caso de que sean menos de 180 días, es la hoja de identidad provisoria. Se expide una hoja de identidad provisoria, exactamente, y si no, bueno, se tramita tanto la residencia temporaria o la permanente. ¿Sí? Eso hay que tener claro que lleva un tiempo, unos meses, pero no quita que se deba de igual registrar al trabajador en el Banco de Previsión Social desde el primer día. Eso no quiere decir que el trabajador extranjero acceda a todos los derechos desde el primer día, sino que va a acceder a esos derechos una vez de que tenga la cédula de identidad uruguaya. Bueno, ¿y qué documentación? Hasta ahora venimos mencionando toda la documentación que es obligatoria tenerla, pero ¿qué documentación no es obligatoria pero que sí es recomendable? Y te planteé el tema de los contratos laborales, porque sabemos que no son obligatorios, pero que son altamente recomendables. Exacto, sí, nosotros en la práctica lo vemos y nos parece que
que es altamente recomendable que todo trabajador tenga un contrato de trabajo. Más aún si hay casos especiales, ¿sí? Como puede ser un contrato de suplencia, que se contrate a un trabajador para que cubra una suplencia de algún trabajador, un contrato de suplencia, un contrato a prueba, un contrato a término, a plazo por una obra determinada. Ese tipo de contrato, además, es altamente recomendable que en el caso de que haya algún tipo de caso así, se documente en forma escrita. Es un tema probatorio, además, que es mejor tenerlo, es de mejor práctica porque te aclara todas las condiciones bajo las cuales fue contratado ese trabajador, no solo la categoría, la remuneración, sino las condiciones, ¿no?, en las cuales fue contratado. Exacto, es probatorio y además eso, quedan como claras las condiciones de trabajo en un formato escrito, digamos. Exacto. Sí, una cosa es hablarlo y otra cosa es pasarlo a documentarlo. Exactamente. ¿Y el reglamento interno? Y el reglamento interno también, entendemos que en la práctica profesional, por lo menos a mi modo de ver, ha dado muy buenos resultados cuando se hace un reglamento interno para una empresa y esos reglamentos son a medida, o sea, para cada una de las empresas tiene su reglamento interno con sus propias normas internas de cómo se organiza esa empresa. Sí, claro, es más bien, digamos, como las normas de convivencia de esa empresa específica. Exactamente. Siempre está bueno poder contar con uno. ¿Y qué otras cosas podríamos aconsejarles que no son obligatorias, pero que sí son recomendables? Quizás acá hacer una puntualización que es importante. En estos reglamentos internos, por supuesto, no se puede poner nada que contradiga la normativa. Sí, la normativa. Las leyes, los laudos de los consejos de salario, convenios colectivos, ¿sí? Pero sí se establecen otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el horario de trabajo, las llegadas tarde, las sanciones en caso de que se cometa alguna falta laboral. Sí, los derechos y obligaciones y todo lo que esté dentro de lo que el empleador podría llegar a manejar. Está bueno porque te establece de entrada las normas claras. Llegas a trabajar en una empresa y tenés un reglamento interno que te dice cómo son las cosas dentro de esa empresa. Cómo hay que manejarse, está bueno que lo tengas claro desde el principio. Y bueno, y política de caja, por ejemplo. Bueno, eso es más específico para determinados sectores de actividad que trabajan con caja, con cobro de dinero. Y bueno, pero está bueno tenerlo documentado también. En ese caso, en esas empresas puntualmente, es importante que los cajeros o todos los que manejan dinero haya una política de caja que establezca expresamente cómo se debe hacer el trabajo cuando se maneja dinero, ¿no?, dentro de una empresa. Bueno, yo creo que con esto hicimos un repaso bastante rápido y sencillo de las cosas, de la documentación que debe tener cualquier empresa, tanto si recién arrancás, si tenés 1, 2, 3 trabajadores o más, o como si sos una empresa grande. Me parece que es fundamental no solo para evitar sanciones, no solo para evitar juicios laborales, sino también para llevar una política transparente y crear ese ambiente que siempre hablamos de salud en el trabajo. Bueno, Lucía, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer tenerte acá y poder charlar un poco sobre estas cosas que son tan importantes. Gracias a vos, María Laura, y bueno, esperemos que haya sido de utilidad para todos.